Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la pasada legislatura. Otra más de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la anterior legislatura y su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de esta 63ª legislatura. Otra notificación más del senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe de su participación en el 6º Foro de Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado del 15 al 17 de noviembre pasados en Lima, Perú. Es cuanto, señor presidente. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite los siguientes proyectos de decreto. Uno, por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Uno, por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, presidente. Túrnese ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Banco de México el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 29-G del artículo 73 constitucional en materia de bienestar animal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente. Compañeros senadores, informo a ustedes que los integrantes de la mesa directiva han suscrito un acuerdo para la conclusión de los proyectos de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados durante la 59ª, 60ª y 61ª legislaturas. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Sonido en el escaño de la senadora. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo presentado. Doy lectura a los puntos resolutivos. Primero, la Cámara de Senadores declara concluidos los proyectos de ley o decreto enviados por las Cámaras de Diputados durante las 59, 60 y 61 legislaturas relacionados en el anexo del presente acuerdo. Segundo, la Cámara de Senadores devolverá a la Cámara de Diputados los expedientes de los proyectos de ley o decreto declarados concluidos materia del presente acuerdo. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República actualizar los registros correspondientes y comunicar formalmente a las comisiones la relación de proyectos de ley o decreto declarados concluidos para los efectos legales y reglamentarios que correspondan. Cuarto, la relación a la que se refiere el numeral tercero se publicará en la Gaceta del Senado. Quinto, la mesa directiva estará atenta a las acciones que en los mismos sentidos realice la Cámara de Diputados respecto de los proyectos de ley o decreto enviados por el Senado, que en su caso declare como concluidos en su trámite legislativo. Sexto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado. Es todo, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo que se acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, por favor, levantar la mano.
Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por dar concluidos los proyectos de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados durante la 59ª, 60ª y 61ª legislaturas. Les informo ahora que recibimos un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone la creación de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Doy lectura. Primero, se crea la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia a partir del día siguiente a su aprobación por el Pleno y término el 31 de diciembre del 2016. Segundo, el objeto de la Comisión Especial es organizar una consulta nacional y un debate democrático de reflexión, análisis y debate en torno a los valores y los principios constitucionales que dan identidad y cohesión a las mexicanas y mexicanos, así como sobre la perspectiva del sistema constitucional que requiera nuestra sociedad en las próximas décadas. Tercero, la consulta nacional tendrá por objeto conocer distintas opiniones relativas a si el Estado mexicano necesita, inciso A, un nuevo texto constitucional que refleje mejor los principios y valores que se han construido durante los últimos 100 años. Inciso B, reforzar la observancia y la vigencia del texto constitucional actual. Inciso C, llevar a cabo una reordenación y consolidación de su redacción. Inciso D, identificar y eliminar los anacronismos y las erratas y homogeneizar sus términos. O E, una posición ecléctica de las anteriores. Cuarto, la consulta nacional y el debate democrático constitucional serán incluyentes y abiertos para todos los ciudadanos y sectores del país, por lo que deberán involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a las entidades federativas, a los municipios, a los poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos y a la sociedad en general. Quinto, la realización de la consulta y el debate se hará preferentemente con base en los principios que rigen el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que es la figura de democracia constitucional que se utiliza para el Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión Especial determinará los requisitos metodológicos mínimos que deberán cubrir los trabajos que se presenten, así como los que resulten adecuados para el análisis, la sistematización y la elaboración de las conclusiones que se deriven de dicha consulta nacional. Sexto, será objeto de la consulta nacional y del debate democrático todos los artículos de la Constitución, incluyendo los transitorios. Para este fin se agruparán en temas, los cuales en manera enunciativa, mas no limitativa, son los siguientes. El sistema de los derechos humanos y obligaciones ciudadanas. 2. El modelo económico constitucional. 3. El fortalecimiento de los valores y principios democráticos. 4. La división de poderes, la distribución de facultades entre las componentes del sistema político y el sistema de pesos y contrapesos. 5. La organización federal, estatal y municipal y la concurrencia de facultades. 6. Anacronismos, erratas y homogeneización de términos. La consulta nacional y el debate democrático constitucional se circunscribirán a determinar la mejor forma de reflejar los principios y los valores plasmados en el texto constitucional vigente para un mejor porvenir de la sociedad mexicana, con base en las opciones señaladas en el punto 3 de este acuerdo. No deberán discutirse propuestas relativas a posibles reformas que tengan por objeto reducir o alterar o cambiar temas de fondo, o bien que impliquen una involución, supresión o retraso de los principios, valores y fines de la Carta Magna.
y de sus leyes reglamentarias que se han aprobado al amparo de las disposiciones constitucionales actuales. Séptimo, a más tardar, el 15 de diciembre de 2016, la Comisión Especial remitirá al Pleno de la Cámara de Senadores las conclusiones, el libro blanco de sus trabajos y los demás insumos que ésta considere relevantes. El documento o los documentos que la Comisión Especial remita al Pleno señalarán cuál es el consenso mayoritario de la sociedad que participó con relación a las opciones señaladas en el punto 3 de este acuerdo para cada uno de los temas consultados que fueron señalados en el punto 6 del mismo. Octavo, la consulta nacional y el debate democrático constitucional se llevarán a cabo durante los primeros 6 meses de 2016. El análisis, la sistematización y la elaboración de las conclusiones se realizarán a partir del mes de julio y hasta la primera mitad de diciembre del mismo año. Noveno, la Comisión Especial podrá suscribir los instrumentos jurídicos de colaboración con instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil que sean necesarios para el logro de su objeto. Décimo, la Comisión Especial estará conformada por senadoras o senadores que sean parte de las comisiones afines con los temas motivo de esta, la cual se integrará de la siguiente forma. Un senador presidente del PRI, un senador secretario del PRI, un senador secretario del PRI, un senador secretario del PAN, un senador secretario del PAN, un senador secretario del PRD. Décimo primero, la Comisión Especial se extinguirá el 31 de diciembre de 2016. En su caso, y si así lo considera conveniente, el Pleno podrá determinarle nuevas encomiendas en función de las conclusiones que arroje la consulta nacional, si así lo considera conveniente. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo que ha sido presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese. En otro apartado de nuestra agenda tenemos la primera lectura de diversos dictámenes. Solicito a la Secretaría de cuenta con ellos. Tenemos para primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Distrito Federal, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Electrónica y en el monitor de sus escaños y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, el dictamen relativo a la minuta con respecto a la reforma política de la Ciudad de México queda de primera lectura. De primera lectura también tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 y en virtud de que el dictamen se encuentra debidamente publicado en Gaceta, queda de primera lectura. Para primera lectura también tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación. Debido a que se encuentra publicado en Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. De cuenta la Secretaría con el siguiente dictamen.
Para primera lectura tenemos un dictamen también de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso D al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria y en consecuencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 193 y 195 queda de primera lectura. Pasamos al siguiente dictamen. Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen se encuentra publicado en Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento queda de primera lectura. Pasamos al siguiente dictamen. Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos Segunda con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Queda de primera lectura de conformidad con lo expuesto por el artículo 193 y el artículo 195 del reglamento del Senado. Honorable Asamblea, les informo que a petición de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se retiró de su discusión el dictamen que contiene el proyecto de decreto para adicionar la fracción 29V al artículo 73 constitucional en materia de derechos de las víctimas. El motivo, según se explica, es profundizar en el proceso legislativo en cuanto al fondo de la reforma. Les informo igualmente que la mesa directiva, en acuerdo con los grupos parlamentarios, acordó que todas las iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy se turnen de manera directa a comisiones. Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106 y 108 de la Ley General de Salud en materia de información para la salud. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se omite la lectura del dictamen, señor presidente. Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, se concede el uso de la palabra a la senadora Maqui Ortiz Domínguez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, las tecnologías de información y comunicación cada día se hacen presentes dentro de la salud de una manera importante, ya que la práctica clínica gira alrededor de ellas y alrededor sobre todo de los datos, la información y el conocimiento. El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que integran un sistema de salud, lo cual repercute en que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los servicios por una parte y por otra facilitando la gestión al ciudadano. Por ello, para mejorar la calidad de la atención, es fundamental la información que la Secretaría de Salud capta. Por tal motivo, la mejoría de los procesos y procedimientos en la prestación del servicio médico no deben ser solo en un concepto, en un enunciado o en un compromiso demagógico, sino por el contrario, deben de ser una realidad. Es por tales motivos que debemos ir avanzando para brindar una atención de calidad y darle a la sociedad lo que hoy se demanda, que no es más que hacer efectivo su derecho a la salud dignamente. Hoy en día existe la Estrategia Digital Nacional, cuyo objetivo es una salud universal y efectiva. Es el encargado de fomentar el uso y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro país. En su objetivo 6 del mismo instrumento, hace mención a avanzar en la construcción de un sistema nacional
de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, y en su estrategia 6.4 menciona integrar un sistema universal de información en salud y fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a una estrategia de datos abiertos. Al tenor de lo anterior, se debe vigilar la correcta adecuación de criterios bajo los cuales se deben generar, procesar, conservar, interpretar y asegurar el intercambio de información de salud, ya que dicha información deberá y estará concentrada por un eje rector como la Secretaría de Salud. La reforma de este dictamen fortalece las estrategias que se han implementado en materia de datos abiertos, como lo es la expedición del decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos, publicado en febrero de este año, el cual tiene por objeto regular la forma mediante la cual los datos de carácter público generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar el acceso a su uso, reutilización y redistribución para cualquier fin. Por ello, esta reforma consiste precisamente en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas, cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que merecen y generen y manejen la información para la salud, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud con la periodicidad y en los términos que ésta señale en la normatividad respectiva. Asimismo, como la Secretaría de Salud generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud, conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable. Asimismo, la misma Secretaría pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas aplicables. Por ello, las comisiones dictaminadoras coincidimos en que la propuesta busca lograr una mayor seguridad en el manejo de la información, con la intención de que se avance en la eficacia de los servicios de atención médica. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, senador. Informo que no se han inscrito los grupos parlamentarios para fijar posicionamientos. En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen. Tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Díaz para hablar a favor del dictamen que ha sido presentado. Muchas gracias, senador presidente. En lo personal, primero reconocer el trabajo tan importante que estamos por concluir en este periodo a la Comisión de Salud, a su mesa directiva, a nuestra amiga la senadora Maqui Ortiz y a todos quienes la integran. Y en lo personal, este dictamen para mí tiene una gran importancia. En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación tienen presencia en todos los aspectos de nuestra vida, facilitando nuestro quehacer diario. Impulsar su expansión en diversos sectores del gobierno es de gran relevancia para coadyuvar al tránsito de nuestro país hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Actualmente, la información se vuelve un requisito fundamental para que la población conozca sobre diversos acontecimientos con datos recientes que pueden ser actualizados constantemente. En el sector salud, una mejora en tecnología tendría un gran impacto, como lo señaló la senadora Maqui Ortiz, favoreciendo la creación de herramientas dirigidas a áreas de planificación,
información, de gestión, prevención y promoción. Y destaco que la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en salud está prevista en el programa para un gobierno cercano y moderno 2013-2018, que contempla establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento, por lo que se debe contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de tecnologías. Hoy es muy importante, para alcanzar en el futuro la universalización del sistema, contar con tecnología. Solamente la portabilidad nos puede llevar al tránsito de la universalización de los mismos. Una de las estrategias de este programa hace referencia a fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos. Compañeros senadores, el acceso a la información no solo es un derecho, sino una necesidad de los mexicanos, por lo que la difusión de información relativa a la salud para la sociedad mexicana toma gran relevancia a este tenor. Asimismo, la introducción de las tecnologías de la información y comunicación en el sector de la salud se hace necesaria para facilitar el tránsito hacia la sociedad de la información y el conocimiento, requisito necesario para mantener a nuestro país a la vanguardia. Por lo anterior expuesto, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al 108 de la Ley General de Salud. Es cuanto, presidente, y agradezco a todos mis senadores el apoyo a este dictamen. Muchas gracias. En virtud de que no hay otros oradores inscritos ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento a efecto de informar de la votación.
esta presidencia da la más cordial bienvenida a don Martín Sandoval, senador del estado de Illinois. Sea usted bienvenido al Senado de la República, invitado por el senador Jesús Casillas. Sigue abierto el sistema electrónico. Si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senadora Maki. ¿Ya está? Señor presidente, conforme al tablero electrónico, senador. La senadora Palafox. Senadora Palafox. Senador Albores. A favor. Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 71 votos a favor, 0 en contra. 72 del 72 con el voto del senador de Méndez.